Hoy quiero compartir con ustedes, continuando lo que el Señor nos viene hablando desde hace ya un buen tiempo, sobre el carácter. Desde que nos metió al Señor al carácter, pareciera que no encontrábamos carácter en la Escritura, no sé ni por qué. Pero cuando el Señor lo mostró, es como abrir un pozo de agua viva. Y ahora encuentro carácter por todos lados. Ahora cuando el Señor me habla y me muestra y me dice, pues ahí ¿qué ves? Pues carácter, pero no lo había visto nunca en algunos pasajes. Y qué importante es sobre esto. Y continuando parte de lo que se nos enseñó el domingo pasado. ¿De qué se nos habló el domingo pasado? Sí, del carácter. Pero ¿cómo? Que se expresa y se nota o es visible el carácter de acuerdo a algunos gestos, algunas ¿qué? Expresiones, algunas miradas, algunas manifestaciones. Nuestro cuerpo expresa nuestro carácter. Nuestros ojos. La hermana decía que algunos decía, ¿qué cosa? Que algunos tenían mirada de ¿qué? De pistola, que iba apuntando. Otros, ¿qué más? Ahí sí que miradas que matan. ¿Qué otra cosa? Miradas de ogro, miradas de ¿qué? De desprecio. Y señales de la mano, o sea, de gestos. Se nos hablaba cómo el carácter se expresa con todas esas acciones. Y algunos que ni gestos ni nada, pues también eso expresa su carácter. Dices que yo no hago gestos, yo no hago nada, pues por eso está expresando su carácter. Y Dios nos ha traído precisamente sobre esto, porque veo que el apóstol Pablo midió las iglesias no por su grado de crecimiento, sino por su grado de transformación. Yo no veo en ninguna parte de la Escritura cuando le escribe a las iglesias, en las epístolas, que les dice, miren, ustedes ya debieron de tener 30,000 personas, 30,000 discípulos. No miro que les cuestiona ¿qué cosa? El número. Lo que sí cuestiona es ¿qué cosa? El estilo de vida, la madurez, la transformación. Con eso no estoy diciendo que el número no tenga ¿qué cosa? Importancia, tiene importancia. Recuerdo que hace muchos años un hermano en el área del norte me decía, mira, ahí somos poquititos, pero todos de calidad. Bueno, le dije, si son de calidad, también van a ser ¿qué cosa? También van a ser de cantidad. Porque no puede haber un desbalance. Y veo la iglesia que se había ido a un extremo. La iglesia se había ido a un extremo y la iglesia solo había cuidado de cosas, ¿qué cosas? Puramente terrenales. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, a esta tierra, a lo terrenal. ¿Por qué? Porque se habían dejado llevar, como dice en 1 Corintios 2, por la sabiduría terrenal. Todo lo razonaban, todo lo miraban con lógica, todo lo miraban con ¿qué? Por eso este no es el versículo que quiero usar, solo lo voy a dar porque ahorita dije eso. Y veo que algunos me están mirando así meros, con ojos cuadrados, para que se les pongan normales. Dice aquí el versículo 10, capítulo 2 y 10 del 1 Corintios. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló. ¿Qué dice? 1 Corintios 2, 10. Pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló. Fíjese que Pablo les estaba hablando desde una perspectiva de ¿qué? De revelación. ¿Y qué dice? La revelación no vino sino ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Pero qué dice?
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que dice? Del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Y nosotros qué dice? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. ¿Cómo vamos a saber entonces lo que Dios nos ha concedido? No con el espíritu del mundo, sino con el Espíritu de Dios. Repita conmigo, no con el espíritu del mundo, sino con el Espíritu de Dios, es que vamos a saber lo que Él nos ha concedido. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Por lo cual también hablamos, ¿qué dice? Versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Por qué le habla así a la iglesia de Corinto? Porque ellos eran especialistas en la sabiduría humana. Todo lo llevaban a ¿qué cosa? A lógica. Por cierto, había mucha influencia griega y en ese tiempo esta iglesia estaba influenciada por los famosos griegos helenistas. Y los helenistas eran muy doctos y todo era pura filosofía, todo era pura ¿qué? Puro razonamiento. Como dicen algunos hermanos todavía, que ya no lo debieran decir, lo que se ve, se cree y lo demás es mentira. Y ellos decían, miren, no se ve Dios, así que Dios no existe, pues. Y esa era la conclusión que llegaban los helenistas. Y por eso era que daban mucha influencia, lo que se conocía también en aquel entonces como el gnosticismo. Era pura, ¿qué cosa? Puro conocimiento, puro dominio mental de las cosas. Y entonces viene Pablo y por eso es que ataca a la iglesia o confronta a la iglesia de Corinto y le dice, no es con sabiduría humana, porque nadie va a conocer las cosas que Dios le ha concedido con sabiduría humana, sino tiene que ser ¿con qué? Con el Espíritu, acomodando ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Ahora, por esa razón, encontramos un desfase que había de la iglesia en lo que el Señor había hecho con ellos y en su estilo de vida. La iglesia estaba viviendo un estilo de vida que no era el que el Señor había hecho en ellos. Ya les había hecho nuevas criaturas y sin embargo la iglesia estaba viviendo ¿qué cosa? De una manera que al estilo de la sabiduría humana. Por eso a la iglesia de Colosa dice en el capítulo 3 y versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad ¿qué cosa? Y no las de la tierra. No está diciendo que ya no se trabaje, que ya no se duerma, que ya no se coma, no. Está hablando de la prioridad y del énfasis. Está hablando de qué es lo que maneja, qué sistema maneja nuestra vida, bajo qué gobierno estamos. Y el que ha nacido de nuevo y ha resucitado con Cristo dice que va a buscar ¿qué cosa? Significa que va a estar bajo el gobierno de Dios. Ahora, parece raro, pero voy a agarrar esto como el versículo clave. Ahora sí entro al mensaje. En 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Este versículo, incluso en muchos casos, hasta se sabe bastante. Pero ¿qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo? Fíjese, ¿quién era Timoteo? Un discípulo. ¿Qué más? Era joven, conocía las Escrituras,
tenía una fe no fingida, pero a pesar de eso, en ese momento, voy a decir así solo para darme a entender, estaba de bajón. Porque el versículo anterior, ¿qué dice? El versículo 6. Por lo cual te aconsejo, ¿qué cosa? ¿Por qué le está diciendo que avive el fuego? Ya se estaba apagando. ¿Y quién era otra vez Timoteo? Era un discípulo, era un ministerio apostólico. ¿Qué más? Conocía las escrituras, conocía la revelación porque había sido adiestrado por Pablo. Y sin embargo, ahora, ¿cómo estaba? Según ahí, ¿cómo estaba? Apagado. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué significa que estaba pasando en la vida de Timoteo? Veámoslo así rápidamente. ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo? Se estaba descuidando. ¿Qué otra cosa? Sentía temor. ¿Qué otra cosa? Se estaba acomodando. Se confió que sabía el diseño que había sido adiestrado por Pablo. Si yo tengo a Pablo aquí cerquita, ¿verdad? Precisamente en estos días veníamos con hermano Guillermo del sur. Y no sé ni por qué salió la plática de el tiempo cuando estudiábamos en la zona 5 en la escuela Paraguay. Por alguna razón nadie nos hacía daño. ¿Y era por qué? Porque ahí estaban hermanos, primos. Era toda una pandilla, Castillo ahí iba. Entonces el quien tocara a uno, ¿qué pasaba? Se iba horrible. Y todo el mundo decía, no, a los Castillos no toquemos mucha. Y alguien tal vez llegaba primero y que empezaba a amenazar a alguien, al otro, y uno solo le pegaba un chiflido, un silbato, y ya todos los Castillos sabíamos que era el llamado, la convocatoria. Entonces, ¿qué pasaba? Eso hacía que nos sintiéramos, confiados. Recuerdo que a veces las famosas levantazones de 5, y los pobres niños, y después nosotros jugando 5, como si nada. ¿Por qué? Porque sentíamos respaldo, nos sentíamos confiados. ¿Cómo? Protegidos. Ahora viene Timoteo, si yo tengo al apóstol Pablo aquí, ni modo. Pero él se confió de Pablo, pero ¿qué pasó? Se desconfió, ¿qué más? Se confió a sí mismo en relación a él. Ahora, ¿qué era lo que estaba provocando esa crisis? El versículo 7 lo dice. Por eso me encanta la escritura. Yo no sé por qué algunos dicen que la escritura les agarra sueño. No sé si porque por revelación o por sueños le quiere hablar el Señor. Otros, no sé, no le encuentran nada. Es vida, es poder de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí el versículo 7? Precisamente nos describe por qué Timoteo estaba así. ¿Qué dice ahí? Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? ¿Qué estaba pasando entonces con Timoteo? Yo quiero oír mucha participación de ustedes. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? En sí, ¿qué estaba pasando? Sí, pero ¿qué significaba eso? ¿Cuál era el reclamo de Pablo a Timoteo? No estaba expresando lo que Dios le dio, sino ¿sabe qué estaba expresando? Lo que Dios no le dio. Sencillo, ¿va? Ya puedo terminar. Estaba expresando y viviendo bajo un espíritu que Dios no le dio. ¿Y uno qué diría así de una persona? Negligente, ¿qué más?
fuera del diseño, si conocía el diseño. Descuidado. Pero ¿qué diríamos de una persona así? Que Dios no le dio algo y está viviendo lo que Dios no le dio, pero lo que Dios le dio lo está guardando. Malagradecido. Predica pero no se convierte. Dejado. Ahora déjenme decirle, esa era la condición de la iglesia en general. Y en muchos casos es la condición de la iglesia en general. Porque le habían dado énfasis solo a lo terrenal, al privilegio. ¿A qué más? Miraban las cosas del Señor como un privilegio, como un talento, nada más, pero no con el ser para hacer, no con el vivir de acuerdo a lo que Dios había dado. Si yo fuera Pablo, yo creo que me hubieran dado ganas de hacerle así a Timoteo. Usaba el don del, ¿cómo le llaman eso? Del cosco. Daban ganas de eso, meterlo unos 20 minutos bajo agua y si salía vivo y respirando, pues era que era de Dios, pues va. Porque uno, ¿qué piensa de una persona? Le está diciendo Pablo, es que no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino nos ha dado el espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Y entonces le está diciendo Pablo que, en otras palabras, ¿qué le está diciendo? Sí, pero ¿qué le está diciendo en relación a su vida? Que no estás ejecutando lo que Dios te ha dado, estás ejecutando lo que no te ha sido dado. Claro, otro se lo dio, porque está hablando de un espíritu. Y por eso fue que leí Corintios, porque dice el espíritu del mundo. Si ustedes recuerdan ahí, en el capítulo 2. Entonces, ¿quién le dio ese espíritu? El mundo. Ahora, si trasladamos este versículo a la actualidad de la iglesia hoy, ¿cómo está viviendo la iglesia? ¿Cómo está viviendo la familia? ¿Cómo estamos viviendo a nivel personal? Fuera de lo que Dios nos ha dado. En los hogares con pleitos, problemas, y aquí aparece Vietnam, la casa, y que aquí un desorden tremendo, desubicación. Si fuera Pablo, yo diría, pero eso no es lo que Dios ese no fue el espíritu que Dios nos dio. Lo mismo en el colegio, en la universidad, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la calle, lo mismo en todas áreas. ¿Qué nos diría Pablo? Ese no es el espíritu que el Señor nos dio. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo a Timoteo? Estás viviendo de una manera diferente a lo que el Señor nos ha dado. El problema de la iglesia era ese, que la iglesia vivía diferente a lo que Dios les había dado. El Señor les dio vida nueva, sin embargo, el reclamo de Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿cuál era? En Efesios 4:17. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué había pasado? Lo mismo, el reclamo igual a Timoteo. Eran nacidos de nuevo, pero estaban andando como ¿qué? Como los otros gentiles. Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Qué diferencia hay? Entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? No tiene, ¿qué? Sentido. Entonces, lo estamos tomando la redención solo como ¿qué? Como algo histórico, pero no vivencial. Y en este caso, a pesar de ser un discípulo y un apóstol, Timoteo, sin embargo había empezado a decaer. ¿Pero por qué había empezado a decaer? Porque no estaba viviendo conformado al estilo de lo que Dios le había dado, al estilo del diseño. Estaba viviendo bajo otro espíritu. Porque ahí mismo dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. En otra versión dice espíritu de temor. Sino nos ha dado, pues si está hablando de espíritu, nos ha dado ¿qué cosa? De poder. O sea, el espíritu de poder, el espíritu de ¿qué?
de amor y el espíritu de dominio propio. O sea, un espíritu que es diferente al sistema de este mundo. En sí, ¿qué le está diciendo entonces Pablo a Timoteo? Que regrese al modelo. Muy bien, ¿qué otra cosa? Enfócate en lo que Dios ha hecho en ti. Que exprese lo que Dios le ha dado. O sea, él estaba expresando ¿qué cosa? Algo que no era. Fíjese cuántas cosas. Uno de los famosos versículos, ¿qué le dice? Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Timoteo. Que él ya no le daba importancia, ¿qué cosa? El hecho de ser joven no le importaba ni su testimonio ni su ejemplo. Y por ejemplo aquí mismo, más adelante, versículo 8, por tanto, ¿qué dice? Imagínense, pero ¿cómo es eso que? ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Se estaba avergonzando del diseño. Era de la secreta, dice el hermano. Se estaba avergonzando del diseño y estaba expresando el diseño que no era el correcto, pero según él era ¿qué cosa? El correcto. El problema es ese, que cuando estamos expresando el espíritu del mundo, asumimos que es el correcto y que este no es el correcto. Ahora, ¿por qué digo asumimos? Porque la práctica es la que nos dice. ¿Qué es lo que estamos practicando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Como esposos, por ejemplo, ¿cómo estamos respondiendo ante nuestra realidad en el hogar? ¿Qué es lo que estamos haciendo en casa? No, es que mire, aquí la tradición es esa. Ese es el sistema del mundo, el espíritu del mundo. Pero esa no es la realidad que Cristo ha hecho en nuestra vida. En Isaías 7 dice que Cristo fue enseñado en discernir desde niño lo que era bueno y lo que era malo. Y se le enseñó a escoger lo que era bueno y lo que era malo. Desde el principio, no cuando ya sea grande. Ya cuando sea grande él va a saber qué va a hacer. No, él desde niño se le fue enseñado. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos enseñando así a nuestros hijos? Pero eso no es el espíritu que nos fue dado. El espíritu que nos fue dado es instruir al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Eso es lo que nos fue dado. Entonces, si hacemos una revisión de qué cosas se están haciendo y cosas que no se están haciendo, ¿qué es lo que notamos que se está haciendo? Que se está haciendo algo que no nos fue dado por Dios, que es fuera del diseño. ¿Qué más? Que los bajones vienen, ¿por qué? No porque yo soy así, no porque mi carácter es débil, no porque, ¿qué razón? Es porque me salí del diseño. Me salí del diseño, por eso es que estoy, ¿qué cosa? Altibajos. La iglesia no le daba importancia, como vemos aquí, al estilo de vida ni al carácter, sino solo a las actividades y funciones de la iglesia, como iglesia, ¿qué? Como una organización. Al estilo del culto, privilegios, pero no cómo era que se comportaba. Voy a poner un ejemplo de hace 20 años, que por cierto me llamó mucho la atención, y todavía lo recuerdo bien porque eso significa que me llamó la atención. Y voy a usar una expresión que antes usábamos, ahora, gracias a Dios, usamos otra expresión. Estando en una iglesia, viene el pastor y me dice, fíjese que vamos a tener la Santa Cena. Estoy usando la expresión de antes.
Ahora vemos que la Escritura habla de cena del Señor. Y viene y me dice, va a haber Santa Cena. Ah, excelente. Nos la puede compartir aprovechando que nos va a predicar. Ah, pues excelente. Y nos bajamos y el pastor estuvo ahí a la par. Y empiezan a pasar los hermanos ahí a la mesa que estaba, a agarrar el pan y a agarrar la copa. Y en eso me dice, él no me dice. No sé, usted es el pastor, pues va. ¿Y por qué? Le digo, a veces tengo el don de preguntón. ¿Y por qué? Es que él está en adulterio, me dice. Ah, bueno, ese es problema suyo, pues arréglelo. Entonces se lo llevó aparte y le dijo que no. Y en eso regresa el pastor y le digo, y él, a él sí me dijo, no da los diezmos, pero él sí. ¿Y por qué si es ladrón? Le digo, ¿le está robando a Dios? ¿Cómo es la cosa? Le digo, aquel porque está en adulterio y este ladrón, a este sí lo permite que tome la Santa Cena, como dije en aquel tiempo. Ah, no, es que imagínese usted esto, el escándalo de él. ¿Y esto qué es? Le digo yo. Hoy en día la iglesia le da mucha importancia, estoy hablando de la iglesia en general, al adulterio, a la fornicación, a la borrachera. Claro, no estoy diciendo que se deje de predicar en contra de eso, pero para los que hacen eso, ¡qué escándalo! Y recuerdo que todavía seguimos en la fila y le digo, ¿y esta pareja qué? Los estoy ministrando, pero pueden tomar la cena, la Santa Cena, me dice. Así. ¿Y qué pasó con ellos? Yo ya me quedé así, que la sangre me hervía. Y entonces, le digo, ¿y con ellos qué? Los estoy ministrando. ¿Y por qué? Es que se pegaron los dos. Pero ellos sí podían tomar la Santa Cena. Y entonces yo dije, que pastor, siga usted, pero más tarde vamos a hablar. Y sí, después hablamos y le digo, ¿cómo es eso? Estamos pensando solo en los pecados de escándalo, pero no en los pecados que tienen que ver como estilo de vida. No estamos corrigiendo carácter. En ese tiempo no le dábamos fuerza como ahora se está dando al modelo y a ser conformados a la imagen. No me dijo, pero ellos sí lo pueden tomar, esos están bien. No, no están bien, hombre. Están mal. Tanto como aquel está mal, estos están mal. Pero para él, ¿qué? No, eso sí pueden tomarla. Lo que quiero mostrar no es si puede o no puede tomarla, eso dejémoslo para otra ocasión. Lo que quiero mostrar hoy es el énfasis que se daba. Y el énfasis no se daba al estilo de vida, sino solo a aquellas cosas que eran muy notorias y escándalos. Y ese era el problema de la iglesia. Si nosotros notamos aquí, al leer las cartas, la iglesia no corrigió carácter, sino le dio, ¿qué cosa? Rienda suelta al espíritu del mundo. Y dejó a un lado lo que el Señor les había dado. A eso se debe que en la iglesia la formación ha sido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Ahora no me la quieren comentar, no, comentémoslo. Distorsionada, conformista, deficiente. ¿Qué más? Superficial, permisiva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ese es un problema de carácter. ¿Por qué? Porque no estamos siendo transformados y amoldados ¿a qué cosa? A un estilo de vida. Ahora, ese era el problema de la iglesia y lamentablemente ese fue el problema de Adán y Eva y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Vamos a Génesis 3. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? El problema real, no
la expresión de esa realidad, sino cuál es el problema real. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: ¿qué cosa? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Allá le aumentó, ni le tocaréis. ¿Y qué cosa? Para que no muráis. En otras palabras, la mujer misma se quemó, como decimos en buen chapín. Se dio a conocer que ella sí sabía lo que Dios había dicho. O sea, no cayó o no pecó, no se rebeló por desconocimiento. Ella conocía lo que Dios había dicho. Ahora, entonces, ¿dónde estuvo el problema? Es cierto, el problema central se expresó en rebelión, pero ¿qué fue lo que le causó la rebelión? ¿Qué fue lo que le causó la rebelión? Ahora, no supongamos, sino leamos. ¿Qué dice ahí? Sigamos leyendo. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué dice? Como Dios. Versículo 6. Versículo 6, ¿qué dice? Y vio la mujer que ¿qué? Subrayemos eso un poquitito por ahí, que sigamos ahora. ¿Qué era qué cosa? Agradable a los ojos y ¿qué más? Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Vayamos y veamos este versículo. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Adán y Eva hicieron lo contrario de lo que Dios había dicho? El mismo problema que Pablo ataca a Timoteo, porque estaban usando un espíritu que no era el que Dios les había dado. Dios les había dado el diseño, y ahora viene la mujer, interpreta, porque vio que el árbol era bueno, o sea, lo juzgó de acuerdo a qué cosa, a su opinión. ¿Qué más? Se dejó influenciar a la influencia del mundo, empezó a interpretar lo que Dios había hecho y dicho. Ya no era según lo que Dios había dicho, sino ahora interpretó lo que Dios había dicho. Dios sí quiso todas las cosas buenas, bonitas. Y además no solo expresó o lo interpretó, dice que lo vio, sino que también ¿qué? Agradable a qué cosa. ¿Qué significa eso? Lo codició, buenísimo, eso me lo voy a comer. Todos esos son problemas ¿de qué? De carácter. Entonces, concluyamos, ¿por qué Adán y Eva pecaron? No porque eran rebeldes, sino por problemas de carácter, porque usaron un carácter que no se les había dado a ellos, porque se les había hecho conforme a la imagen y ¿qué? Y semejanza. Pero ahora, en el momento que lo tenían que expresar, no expresaron el carácter que se les fue dado, sino expresaron otro carácter. Y mire aquí qué pasó, y dice que y dio también a su marido, el cual dice que ¿qué cosa? Lo comió como ella. En otra versión dice esa palabra como ella, lo comió con la misma actitud de ella. ¿Qué tiene que ver con actitudes? ¿Qué es lo que tiene que ver con actitudes? Nuestro carácter. Entonces, ¿cuál fue el problema central de Adán y Eva? No desconocimiento del diseño, sino era un problema ¿de qué? De carácter, que no usaron lo que Dios les dio. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo?
no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En otras palabras, le está diciendo, no estás usando lo que Dios te dio. Y podemos ver en Adán y Eva, ¿qué pasó? No usaron lo que Dios les dio y lo que Dios hizo en ellos. Con razón, ¿qué pasó? Fracasaron. ¿Por qué estaba Timoteo viniéndose para abajo, decayendo? Porque no usaron, ¿qué cosa? No usó Timoteo lo que Dios le había dado, sino usó lo que Dios no le había dado. Ahora, aquí hay un problema entonces de carácter. ¿Vio qué más? Agradable y de ajuste del otro se hizo cómplice. No tomó su lugar. Su lugar hubiera sido ¿qué cosa? Mira, si tú quieres hundirte, húndete tú, pero yo no. Si tú quieres perderte, pues nada, que porque como eres, ¿qué cosa? Para los que conocieron al hermano Valdemar Archila, recuerdo que una vez fuimos con un grupo de parejas a Acapulco y la esposa se dejó tirar de uno de los toboganes grandísimos allá que hay detrás del Sisi. Es un lugar de recreación allá. Y él era más miedoso que ella. Digo era porque ya pasó a la presencia del Señor. Y cuando vio que su esposa se tiró, me dijo, yo me voy, si Tita se muere, yo me muero. Y de veras se fue y se dejó tirar, ¿va? No se murió ahí, pues va. ¿Qué estaba haciendo él? Dejándose influenciar, tomando una actitud que no era la correcta. Entonces, ¿qué problema había ahí? Sí, falta de carácter, pero ¿cómo lo podríamos denominar? Estaba haciendo caso a los sentimientos humanos. Y eso le pasó a Adán. Viene Eva y que le dice, come. Pero él también ya sabía lo que Dios había dicho. Y sí, dice el otro, ¿qué pasó? Comió. Veamos ahora la diferencia de Jesucristo. Jesucristo le dice y le muestra al Padre el diseño que iba a ir a la cruz, y él se lo dice a los discípulos, y en eso se levanta un apóstol, Pedro, y dice, en ninguna manera te acontezca esto. No dice que comió el de eso. Ah, sí, Pedrito, es cierto, vamos a dejar de ir a la cruz. No, apártate de mí, Satanás. Mire la diferencia del carácter de Cristo al carácter del mundo. Hubo ¿qué cosa? Complicidad. Y los dos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdieron el paraíso, perdieron el huerto. Después se les abrió los ojos, pero no los ojos del entendimiento, sino los ojos del humanismo, y aquello que era santo y que lo habían visto agradable delante de Dios, ahora empezaron a verlo, ¿qué cosa? Y empezaron todos ¿a qué? Los dos ¿a qué? A cubrirse. Vergüenza, lo mismo que tuvo Timoteo. ¿Qué tenía Timoteo? Vergüenza. No sé si encuentran relación ahí. Tuvo vergüenza. Por lo tanto, no te avergüences. ¿Por qué? Porque el perder el diseño y al ser cosas del diseño, ¿qué produce? Vergüenza y temor, no libertad. Ahora, entonces, ¿qué cosa fue el que llevó a Adán y Eva al fracaso y de ajuste nos arruinó a todos los humanos? Nos pasó llevando a todos. Porque por un hombre, dice, entró el pecado. Ahora, ¿qué pasó veamos cuáles eran los problemas? Mencionemos 3 problemas de Eva y 3 problemas de carácter también de Adán. ¿Qué pasó con Eva? No supo, ¿de quién estás hablando? ¿De Eva o de Adán? De Eva, no supo mantener el diseño.
a pesar de que lo sabía, porque ella misma se descubre ahí. No tuvo identidad. ¿Quién era y qué tenía que hacer? ¿Qué otra cosa? Escuchó. Perdió, ¿qué cosa? Vio que aquello era mejor que lo que Dios había dado. Esto sí es atractivo, esto no. ¿Qué significa eso? Sí, pero ¿qué es cuando una persona encuentra que algo es mejor que lo que Dios ha hecho? Ustedes dirán, no, pero no es eso lo que pasa cuando, mire, el Señor nos enseñó esto y esto. No, pero es que yo quiero enseñar esto en el grupo de comunión familiar. Como que decimos que lo que el Señor enseñó no sirvió, pero lo que yo voy a enseñar sí. Lo que le convenía. Ahora vamos a Adán. ¿Qué pasó ahí con Adán? Lo definía Eva y no lo que Dios le había dicho. Falta de dominio propio. No tuvo carácter, sí, pero estamos hablando de las expresiones de carácter. ¿Qué pasó ahí? No tuvo madurez. Falta de autoridad. ¿No pasa eso en los hogares? Dice la esposa ahí que está cansada o se hace la cansada y, ay, mi amor, estoy cansadísimo, cansadísima. No quiero ir hoy al culto. Ah, no vayamos pues. ¿Quién lo qué? Tú dijiste algo. ¿Quién lo qué? Tú dijiste algo. ¿Quién lo definió? Sí, en este caso que estoy poniendo, ¿quién está definiendo al esposo? Acostémonos pues, enchamarremos. Al fin de cabo hay frío y necesitamos calorcito. ¿Quién definió la situación? O sea, hay cosas, o a veces un hijo. No vamos a ir a la iglesia porque él tiene que hacer las tareas. Pero ¿y qué pasó durante la semana? Entonces ya el hijo ya sabe que para no ir a la iglesia deja las tareas para el domingo. Entonces viene el papá y que dice, no vamos a ir al servicio porque tiene que hacer las tareas. ¿Quién definió al papá, en este caso a la mamá? El hijo. ¿Eso qué problema es? Falta de autoridad y de identidad. Eso pasó con Adán. Que eso mismo pasó con Timoteo. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Lo estaba definiendo el sistema del mundo, pero no lo que Dios le había dado. ¿Y qué pasó con haber recurrido a Adán y Eva a expresar un carácter que no era el que Dios les había dado, sino el que ellos querían? ¿Qué pasó? Los llevó al pecado, pero algo más fuerte todavía. Si la muerte de la imagen lo sacó del diseño, perdieron el ADN. Sí, porque ya después, a raíz de allá en el capítulo 5 y versículo 3, dice que Adán tuvo hijos, ya no a la imagen y semejanza de Dios. Perdieron el ADN, pero hay algo más ahí todavía. Sí, la muerte, ¿qué más? Pero le dieron lugar ¿a quién? A otro gobierno. Yo recuerdo que una vez conté aquí de un borrachito que llegó una vez a pedirme dinero y que necesitaba dinero para comer. Ya sabe uno que es para... No, le digo, mire, usted necesita a Cristo y le empiezo a hablar del Señor. No, me dice, yo no me sujeto a nadie, yo no me sujeto a nadie. ¿Y bajo quién está sujeto usted? A nadie, me dice. No, usted está sujeto al licor, por eso que está así.
El que está bajo otro gobierno, el problema es que no comprendemos que estamos sujetos bajo ese gobierno. No sé si me estoy dando a entender. Ese borrachito no, él no. Le dije, ¿usted toma porque quiere? Ah, no, usted, hombre, es que mire, es la, ¿cómo se llama? La necesidad o una lombricita que yo tengo aquí. Ya mero le da un remedio para las lombrices. Es esa lombricita que tengo aquí, mire, y me lleva a tomar. Entonces, usted está bajo otro gobierno. Otro lo está gobernando y dice que no se sujeta a nadie. Es como el que miente. ¿Bajo qué gobierno está? Bajo el gobierno de la mentira. Pero uno no asume que ¿qué? De la que me libré. Gracias, Señor, que me libré de esta. A puras mentiras y le da gracias a Dios. Lo que quiero mostrar es cómo la iglesia ¿a qué? Hemos perdido lo que Dios nos ha dado, o lo hemos guardado y archivado, y estamos usando todavía aquello que Dios no nos ha dado. Por lo más menos los cohetes están diciendo amén. Ese fue el cuestionamiento de Pablo a Timoteo. Dios no te dio eso, ¿por qué estás actuando así? Dios te dio el espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué quería más? ¿Y por qué estaba usando el otro espíritu? Si es el único que lo estaba llevando, ¿era qué? ¿A qué? A bajarlo. ¿Qué más? A apagarlo. Sin embargo, Timoteo no había ¿qué? Descubierto que ese espíritu lo estaba ¿qué? Inutilizando y paralizando. Él creía que estaba haciendo bien, hasta que Pablo le revela y le dice: no, es otro espíritu que Dios no te ha dado, el que te está gobernando. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer hoy con la sede central? Libertarnos o librarnos o liberarnos de ese espíritu que Dios no nos ha dado, para que nuestro comportamiento sea acorde al espíritu que Dios nos ha dado. Ni una ni otra amén, pero bueno, no sé si es porque no nos queremos comprometer, pero ya está comprometido, hermano. Amén. Sí, dígale al hermano ahí, ya está comprometido, hermano. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros no hagamos lo que hizo la iglesia de Roma, ni de Éfeso, ni de Galacia, ni de Corinto, que actuaron de un estilo diferente a lo que el Señor había hecho con ellos. Imagínense si habéis pues resucitado con Cristo. No les está diciendo que no resucitaron con Cristo. ¿Qué les está diciendo? Que sí habían resucitado. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Pues tienen que dar evidencias de resucitados con Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que no estaban evidenciando ¿qué cosa? ¿Por qué? Si lo vemos a nivel de ministerio, fíjese bien esto, si lo vemos a nivel de ministerio, Timoteo estaba cumpliendo bien su ministerio de enseñanza, pero no de ejemplo, es muy diferente. Yo puedo enseñar, pero es que en el discipulado yo enseño bien, sí, pero no es ejemplo, no es modelo. ¡Hala! ¿Cómo enseña bonito? Sí, pero no vive lo que enseña. ¿Qué más? Haz lo que dice, pero ¿qué? No hagas lo que haces. Ahora, ¿cuántas cosas nos pasa así entonces? Porque lo examinamos y lo vemos a nivel de ¿qué? De talento y capacidad. Ese hermano es buenísimo. Enseña chulo. Pero ¿qué pasó?
Timoteo eso lo tenía, enseñaba bien. ¿Por qué? Porque había aprendido de Pablo. Pero el problema era que ¿qué? Que no lo estaba viviendo influenciado por otro ¿qué? Espíritu. Y me llama la atención lo que Pablo le dice: no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Si solo le hubiera hecho cobardía, se hubiera visto como ¿qué? Como un miedoso. No, pero eso demuestra que estaba ¿qué? Siendo influenciado por un sistema, por un espíritu. El problema cuando yo no hago el diseño, estoy influenciado por un espíritu del mundo. Ahora, alguien dirá, pero lo que estoy haciendo es bueno. Quiero mostrarles la diferencia entre bueno, lo correcto, lo perfecto, que no son iguales. Veamos aquí en 2 Crónicas 31. 2 Crónicas 31. Y versículo 20. ¿Qué dice 2 Crónicas 31, 20? No se quedó solo con lo bueno, sino que lo recto y verdadero. ¿Qué tiene que ver con esas cosas? ¿Y la excelencia expresión de qué es? ¿Qué hizo Ezequías? Y fíjese el 21 que dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, ¿qué cosa? No fue prosperado porque oró, fue prosperado porque hizo conforme al mandamiento. Amén. Amén. Ahora veamos qué hizo Ezequías. Ezequías, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo Ezequías? Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Quiere decir que yo puedo hacer cosas buenas, pero no necesariamente que rectas, ni necesariamente verdaderas. Puedo hacer cosas buenas y rectas, pero no necesariamente que verdaderas. Por eso es que cuando habla Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Habla de buena, agradable y perfecta. No solo es buena, sino también es que agradable, y además de eso también es que perfecta. No son iguales, son tres cosas diferentes. Y aquí, ¿qué hizo Ezequías? No solo buscó lo que era bueno, sino lo recto y lo verdadero. Mire, hermano, pero lo que estoy haciendo es bueno. Sí, pero no es recto, pero no es verdadero. Pero es bueno que le haya pegado a mi marido, pero no es lo correcto. En uno de los países, no estoy diciendo ni justificando ni que así se debe hacer, ni tampoco doy esa recomendación. Pero nos contaba una hermana que su esposo nunca le daba nada y siempre le llegaba a pegar. Llegaba embriagado y solo a pegarle. Viene otro pastor y le dijo: ¿sabe qué? Pues péguele usted también, hombre. Y ella venía de esa otra iglesia y me dice: le pegué a mi marido y santos en paz. Mira, ahora hasta de rodillas lo tengo. Yo no le voy a decir que le pegue a su marido, pues, porque se fue al otro extremo.
Ahora el otro le tuvo miedo y ya no hacía las cosas porque la quería, sino ¿por qué? Cualquiera diría, pues péguele para que se le quiten las mañas. Algunos a veces dan ganas de decírselo, pero lo que quiero ver es que aparentemente ese consejo fue ¿qué? Bueno y funcionó, pero no era ¿qué cosa? Lo correcto, ni agradable. Usted dirá, pero si funcionó. Lo que pasa es que después, platicando con ella, ella había perdido respeto ante él. Entonces el problema continuó. Solo fueron unos días, solo fue un calmante, pero como él no se corrigió el problema era falta de respeto de ella hacia él y de él hacia ella. ¿Qué pasó? Se volvió. Entonces, como dio resultado, decimos, es buenísimo y fue de Dios el consejo de ese pastor. No, pero fue bueno en el momento, pero no fue ¿qué? Correcto, y no fue ¿qué? No fue agradable. Entonces, hay cosas, y ese fue el problema de Eva. Eva solo vio que ¿qué era? Bueno, para ella. Pero no se dio cuenta si era ¿qué cosa? Lo recto y agradable a Dios, sino lo que era agradable ¿para quién? Entonces ya ella, ¿quién era la prioridad en ese momento? Se salió totalmente del diseño. ¿Y qué fue lo que la sacó del diseño? Podemos decir la serpiente, es cierto, pero ¿qué fue lo que le sacó en relación a ella? Era su problema ¿de qué? De carácter. ¿Qué fue lo que sacó a las iglesias del diseño? Problema de carácter. Porque el carácter debe ser en relación a nosotros la expresión de Cristo, de su naturaleza, de su vida, de su esencia. Debe ser la expresión de esa realidad de Jesucristo. Por eso es que Dios hoy en día nos está llevando a ¿qué cosa? Al carácter y al carácter. Y alguien podrá decir, ya, dale al carácter, hombre. Ya, no, hombre, mejor ya no va a la iglesia porque dale al carácter. ¿Sabe por qué le vamos a seguir dando? No dando a usted, sino dándole el carácter. Porque es necesario que nos presentemos y presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. Por eso, porque nos importan, porque son el cuerpo de Cristo. Si no, mejor les iríamos a predicar a otra iglesia. Pero ustedes son los llamados y escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y por eso es que el Señor nos está hablando del carácter. ¿Para qué? Para que no expresemos un carácter influenciado por un espíritu diferente al espíritu que Él nos dio. Lo que Él quiere es que nosotros expresemos ¿qué cosa? El carácter de Cristo, y que eso pueda glorificar al Padre. Amén, amén. ¿Cuál es el llamado entonces de Pablo a Timoteo? Expresa lo que Dios te ha dado. ¿Y cuál es el llamado hoy para la iglesia sede central? Expresemos lo que Dios nos ha dado. Es que yo soy enojado. Usted sabe que. ¿Qué le vamos a decir? Exprese lo que Dios le ha dado. Pues irse al otro extremo. Ay, hermano, es que yo soy muy misha, así tímida. Exprese, eso no es lo que Dios le ha dado. Como le dije a una hermana, mire, es que como me grita tanto y me regaña, yo prefiero, mire, mejor callar. Peor, le digo. ¿Usted cree que con callar está haciendo bien? Más está siendo permisiva para que él siga. Tampoco es que se ponga a darle duro, no, le digo. Que se hable, que se diga. Pero no lo agarre cuando está borracho, agárrelo cuando está con sus 5 sentidos. Lo que le quería explicar cuando estaba bien embriagado, así que ¿qué atención le iba a poner? ¿No? Falta de sabiduría en este caso. Y era porque no estaba expresando ¿qué cosa? El carácter de Cristo, ni él ni ella. Por eso el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque no quiere que lo que le pasó a Timoteo y lo que le pasó a Adán y Eva, que perdieron el diseño, perdieron los genes, perdieron el ADN y le dieron lugar al enemigo, que no nos pase a nosotros.
¿No era ese lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso? Ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo se le da lugar al diablo? Desde esta perspectiva, ¿cómo se le da lugar al diablo? Haciendo lo que Dios no nos ha dado. ¿Cómo convocamos nosotros al espíritu inmundo? Cuando no hacemos lo que Dios nos dice, cuando hacemos otra cosa que Dios dice, que Dios no dice. Somos influenciados. Por eso es que Jesús, mire qué enseñanza la que nos dio el apóstol Ronald, tan rica. Por eso es que Jesús no le dio prioridad al problema del hijo cuando se le manifestaron los demonios y ahí estaba. Nosotros, como dije aquel día, hubiéramos orado por el hijo, pero él le dio prioridad al papá y primero corrigió al papá. ¿Se recuerdan de esa enseñanza? Hasta que el papá confesó: ayuda, mi incredulidad. Era un problema de carácter, no podía creer. Entonces, hasta que lo ayudó y lo corrigió y lo ubicó, ¿qué pasó? Mientras que el otro ya estaba no haciéndose el muerto, sino de veras quedó como muerto, dice la Escritura. Pero Jesús ni qué. De todas maneras, aunque se muera, lo voy a resucitar, así que siga ahí va. Nosotros, no, dejemos al papá, hablamos despuesito. Este es el que urge, no el que urgía el papá. Le dio la importancia, ¿qué cosa? A la raíz del problema, no al efecto del problema. Y la iglesia hoy ha estado corrigiendo, hablando de la iglesia en general, solo corrige cosas, ¿qué cosa? Superficiales, periféricas, pero no, ¿qué cosa? La raíz. ¿Y la raíz cuál es? El carácter, porque el carácter expresa la naturaleza de Cristo. El carácter expresa la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros expresemos su naturaleza y lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Él entonces? Entonces no es que yo le diga al hermano Alfredo: hermano, usted sí puede, y confiese que sí puede. No es eso, no es humanismo ni es lavado de cerebro. Es porque el Señor le dio un espíritu de poder. No es positivismo como hace el humanismo. Usted sí puede, dele pues, camine y va a ver que sí puede, dele, que sí puede. No es así. No es por eso, sino que es porque Dios le ha dado un espíritu de poder. El espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, su naturaleza. Amén. ¿Por qué es que podemos tener dominio propio? ¿Por qué? No es por, ¿qué dice el humanismo? No, usted se puede controlar. A ver, pues eso es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Usted sí puede, 24 horas, mire, pasando las 24 horas quiere decir que las otras 24 usted sí puede. No es esto así, va. O aquel hermano, hoy sí ya no grité, gracias a Dios, ya no grité. Vino otra vez así, pero ya no grité, gracias a Dios. No es eso. No es olla de presión, ¿no? Porque después va a explotar. Es por el espíritu que ha puesto Dios en usted y en mí. Amén. ¿Qué es lo que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros? El de poder, el de amor y el de dominio propio. Ay, hermano, ese hermano sí que no lo puedo tragar ni en pintura. ¿Por qué no puede? Porque está usando otro espíritu, pero no el espíritu que Dios nos dio. Amén. ¿Qué otra cosa podríamos decir de eso? De dominio propio. ¿Qué es una persona que no tiene dominio propio? Que se deje influenciar por cualquier cosa. No tiene voluntad propia. Pareciera que no tuviera. Cualquiera lo saca de sus casillas. Falta de carácter, o sea, no sabe manejar las circunstancias, pero esas no son, ¿qué? Talentos y habilidades que uno
desarrolla, sino es un espíritu que fue puesto en nosotros, el espíritu de Cristo. ¿Y el espíritu de Cristo cuál es? De dominio propio. Con razón venía una tormenta y los apóstoles ahí estaban, que todos descontrolados y nos vamos a morir. Y ¡ay! Ya me imagino gritando ahí: las olas nos están llenando la barca de agua. Y tiraron todo. Y eso es lo que uno generalmente hace, va a tirarlo todo. ¿En vez de qué? De tomar lo que el Señor le ha dado. Viene Cristo, Él no se despojó de todo lo que traía, sino Él se paró y dijo: calla, enmudece. Eso es lo que Dios quiere, que manifestemos el Espíritu de Cristo, pero no el Espíritu que no nos ha sido dado. Ay, apóstol, pero mire, si Timoteo un apóstol, y mire cómo era. Sí, ¿para qué lo puso? Para que no lo hagamos ni usted ni yo, sino que seamos sanados de esa situación. ¿Qué quiere hacer el Señor entonces con la sede central? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el punto central? Que expresemos no algo que no nos ha dado, sino lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Ni aunque le dé resultado. Una mentira da resultado. De la que me alegré, gracias a Dios, le da resultado. ¿Pero qué? Le dio resultado, pero no es lo correcto. Entonces, qué importante es que la sede central expresemos lo que Él ha hecho en nosotros, no lo que Él va a hacer. Él nos hizo nuevas criaturas, ¿o no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Nos hizo qué cosa? Nacimos de nuevo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, los oigo todavía así dudosos. ¿Nacimos de nuevo, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que ese espíritu que Él puso en nosotros, ¿qué cosa? Y que no hagamos como Adán y Eva. Cuando dice que Eva miró que era bueno y agradable, otra versión dice en la NTV que él, convencida de que eso era lo más correcto. Pero lo estoy haciendo con convicción, sí, pero bajo lo que no era correcto. Y la versión TLA dice: y se fijó en que el árbol era bueno y agradable. O sea, quitó la mirada del diseño y ¿qué pasó? Cambió su mirada, su atención a otra cosa. Y otra versión dice: hizo lo que se le antojaba. ¿Qué nos dice eso? Que su propio ¿qué? Su propio criterio era el más importante. Que no conocía gobierno. Entonces, ¿cuál fue el problema central de Adán y Eva? Se nos ha enseñado en todas partes que fue la rebelión. Pero ¿cuál fue el problema? Carácter. Uno por flojo y el otro ¿por qué? Se dejó influenciar. Es el tiempo que hoy expresemos el carácter de Cristo y quitemos el espíritu del mundo. Quitemos todo aquello que no es agradable a Dios. Y si algo Él quiere que le demos importancia, es a lo que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios nos ha dado el espíritu de poder, ¿es para qué? Valga la redundancia, ¿es para qué? Para poder hacer las cosas. Si Dios nos ha dado el espíritu de amor, ¿es para qué? ¿Para qué? Sí. Y si Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio, ¿es para qué?
controlar todo, pero no porque yo sea capaz o porque fui a un seminario de positivismo, sino porque Él nos ha dado ese poder y el que está en nosotros tiene ese poder. Amén, amén, amén. ¿Qué va a ser la sede central a partir de hoy? ¿Expresar lo que no nos ha dado o expresar lo que nos ha dado? Amén, amén. Así que el que tenga espíritu de temor, ¿qué le va a decir ahora? Eso no me lo dio el Señor. ¿Qué más? Mencionemos unos 5 espíritus diferentes. De incapacidad, no, eso no me lo dio el Señor. Cobardía, no, eso no me lo dio el Señor. Conformismo, no, eso no me lo dio el Señor. Entonces, si no me lo dio el Señor, ¿qué pasó? No va conmigo. Eso fue lo que dijo el Señor del diablo. El que está en el mundo no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué va a decir la sede central? Ese espíritu del mundo no tiene nada que ver conmigo. Con razón no lo pudo, ¿qué? Vencer. Aleluya. Aleluya. Repitamos 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Puestos de pie, repitámoslo fuerte. Vamos, 1, 2 y 3. Otra vez. Una última vez, pero ya sin chivo. Vamos. A ver, esto de 2 lados ahorita. A ver este lado. Amén. ¿Qué va a ser la sede central? No vamos a usar ni a expresar lo que Dios no nos ha dado. Vamos a expresar a Cristo y revelar a Cristo y mostrar a Cristo para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. 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 Dígale a unos 3 ahí, no expreses lo que Dios no te ha dado. Pero ahora otra vez, ahora sí, solo que al otro lado. Expresa lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. Aleluya. Empiece a echar fuera ese espíritu que no se lo ha dado Dios. No es solo un problema, es un espíritu. No era un problema de temor. Es que mis padres me hicieron temeroso. No, eso no es. Hay un espíritu de temor. Pablo no lo calificó como una conducta producida por el ambiente o por los padres. Pablo lo calificó de un espíritu. Pero también calificó el poder, el amor y el dominio propio. Un espíritu de poder. Algo que tiene vida, que tiene esencia, que tiene sentido. Aleluya. Eso lo vamos a dejar para to be continuo. Así que empecemos a echar fuera el espíritu del mundo.
Ay, pero si llevo 30 años de estar en la iglesia, ¿y qué van a decir? Pues Pablo se lo dijo a Timoteo, que era apóstol, tienes otro espíritu. Pero si en sueño yo soy discipulador, ¿qué importa? Tienes otro espíritu que debe ser quitado hoy y erradicado hoy. ¿Eres un discípulo? Sí, pero 50 años de estar en la iglesia, no importa, hay que quitarlo. Hay que quitarlo, porque eso te saca del diseño, te quita el ADN, te da otro espíritu. Te hace de otro padre, porque ya no es el ADN de Cristo, es el ADN de otro espíritu. Hay una versión cuando dice la Escritura, siga en ese ambiente, que Saúl fue mudado en otro hombre. Dice otra versión que Dios le puso a Saúl otro carácter que no era el correcto. O sea, le dio el otro ADN, lo llevó a que él se salió del diseño, entonces él mismo tomó el otro ADN. Ya tuvo otra genética. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos la genética de Cristo. Por lo tanto, vamos a expresar a Cristo. Aleluya. Amén. Empiece a echar fuera el espíritu del mundo. No veamos solo que es una debilidad o una flaqueza, o que así me hicieron de acuerdo a que me mantuvieron encerrado en la casa, por eso soy temeroso. No, Pablo lo calificó de espíritu de temor. Es que el ambiente en este país así es, lo cría uno todo temeroso. No, no es así, es un espíritu de temor. Pero hoy lo vamos a erradicar en el nombre de Jesús y lo estamos erradicando. Eso fue lo que las iglesias en aquel entonces no hicieron. Pero gloria a Dios que el Señor nos está mostrando para que nosotros lo hagamos y vivamos en el poder del Espíritu Santo, bajo otro espíritu, pero es el Espíritu del Señor. No un poder por manipulación, no un poder por una ventaja materialista, sino es el poder por la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. ¿Quiénes tienen el poder por manipular? Y la manipulación es sinónimo de adivinación, de espiritismo. Por eso habla de otro espíritu. La Biblia habla del espíritu de adivinación. Oh, el Señor está libertando y liberando a la iglesia para que vivamos bajo otro espíritu, bajo el espíritu correcto, que es el espíritu de Cristo. Aleluya. Alabado su nombre. Podemos tener ministerio y sin embargo vivir bajo otro espíritu, al estilo Timoteo. Podemos tener dones, pero influenciados por otro espíritu. Cualquiera hubiera dicho, pero qué enseñanza y adiestramiento de Timoteo con el apóstol Pablo. Sí, pero eso no garantizaba que no estuviera influenciado por otro espíritu. Eso es.
Eso es, bendito sea Dios. Libres para la gloria de Jesucristo, pero libres bajo otro espíritu, el espíritu de Cristo, el que da vida, el que es no solo bueno, sino correcto y verdadero. Aleluya. No solo porque da resultado, sino porque es lo correcto y porque es lo verdadero. Oh, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso el Señor. Hágase libre. Fíjese que Pablo no oró por Timoteo, ni le echó fuera el espíritu de temor. Él mismo tenía que hacerse libre, porque era la actitud de él. Por eso no los llamo aquí adelante ahora para orar por ustedes, porque Pablo no se puso a orar por Timoteo para que fuera libre. Era Timoteo, al ver su realidad y su prioridad de seguir conforme a lo que Dios le había dado, que él iba a ser libre. Eso es en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Glorioso, 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 glorioso el Señor. Glorioso el Señor. Aquí podemos orar para echar fuera ese espíritu de cobardía y de temor, ese espíritu del mundo, ese espíritu que no ha sido dado por el Señor, pero de nada serviría si usted no lo echa fuera. Por eso fue que Pablo no oró por Timoteo. Ni llegó Timoteo con Pablo a decirle: por favor, ayúdame, ore por mí para que esto salga. Era necesario meter a Timoteo al diseño. Y al meterse al diseño, el diablo no tenía nada que ver con él. El espíritu no tenía nada que ver con él. Solo el Espíritu de Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Eva lo hizo convencida. Pero no es porque estés convencido o convencida que sea correcto. Lo hizo convencida, pero fuera del diseño. Oh, el Espíritu de Dios está aquí para hacernos libres. Por eso dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es la verdad la que hoy está siendo libre a la sede central. Y aquellos que están viendo y escuchando por internet. Es la verdad la que nos hace libres. Glorioso su nombre, aleluya. Bueno es Dios, bueno es Dios, porque Él nos ha dado el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. En otras palabras, nos ha dado los recursos necesarios, no solo para hacer posible las cosas, sino para que seamos conformados
a la imagen de Jesucristo. Padre, te exaltamos y te bendecimos hoy. Y te damos la gloria y la honra y te bendecimos porque eres Dios glorioso y Dios precioso. Porque eres bueno, Señor. Porque eres grande y glorioso. Oh, aleluya. Alabado sea su nombre. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Vamos a volver a cantar ese coro. Pero el Señor me está indicando, no sé ni por qué, que resalte que Adán y Eva, o Adán, no fue sacado del huerto por haberse emborrachado, ni por haber adulterado, ni por haber fornicado, por no tener el carácter. Iba a decir nada más por no tener el carácter de Dios, pero no es nada más. Por eso. Pero yo no me he emborrachado, yo no he adulterado, yo no he... Pero por no expresar el carácter del Padre, fue sacado del huerto. Rey de reyes, yo me rindo. En el cielo levanto a ti mi voz, que mi adoración
nadie como Él. No hay nadie como tú. No hay nadie como Él. No hay nadie como tú. Alabado su nombre. No hay nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Padre bueno y glorioso, te damos gracias porque no solo nos has mostrado que nos has llamado para ser santos y sin mancha delante de ti, sino que nos estás llevando por ese proceso de transformación para que dejemos de hacer las cosas que tú no nos has dado, ni que provienen de ti, sino para que hagamos las cosas de acuerdo a lo que tú nos has dado. Porque tu anhelo es venir a encontrar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y no solo será tu anhelo, sino lo vas a hallar. Porque la muerte en la cruz no fue para probar, sino para hacer algo glorioso. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias porque nos has incluido. Pero ayúdanos a nosotros a permanecer incluidos. Que no nos confiemos. Que no nos pase como lo de Galacia, que comenzaron en el Espíritu, pero estaban acabando en la carne. No es solo el hecho de haber comenzado bien lo que determina que sigamos bien, sino es que continuemos bajo ese Espíritu de Cristo obrando en nuestras vidas. Por eso hoy te exaltamos, porque nos estás llevando precisamente hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y te agradecemos porque de una manera preciosa, amorosa y misericordiosa nos estás llevando paso a paso hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Te damos gracias, Señor, por ello, y que vivamos libres y que no caigamos al yugo de esclavitud, sino que vivamos no como libres, sino que vivamos libres en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga y recuerden las actividades durante esta semana para seguir creciendo y edificándonos en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.